Buenas tardes. Antes de comenzar, les informamos que el acto será retransmitido en directo por YouTube, por deseo expreso de la familia. Ahora, por favor, nos ponemos en pie para recibir a Ian. Pueden sentarse. A continuación, voy a ceder la palabra a Edu. La verdad que es fácil saber quién es de los que estáis aquí presente, bueno, y en el más allá, me refiero al streaming. Erais amigos de Ian. Aquellos que nunca le disteis la mano. Porque Ian no daba la mano. Ian te daba el codo. Y no era una excentricidad sin más. Bueno, sí, era una excentricidad. Pero también era una declaración de principios. Porque todos sabemos que Ian Watson estaba muy, pero que muy por encima de las convenciones sociales. Muy por encima de todo. Y seamos honestos. También estaba muy por encima de todos nosotros. La mayoría vivimos obsesionados con encajar, con no desentonar, con no salirnos del guión. Vivimos mirando constantemente dónde está el centro, para no alejarnos demasiado. Ian no. Ian vivía fuera del centro y desde ahí miraba el mundo. Su excentricidad era, en el fondo, una forma de resistencia. Resistencia a la tiranía de la normalidad, a esa presión silenciosa que nos empuja a ser previsibles e intercambiables. Ian no era intercambiable. Por eso hoy estamos desolados. Porque nada en este vasto universo puede reemplazarlo. Ian conservaba la curiosidad del niño. Se maravillaba ante lo desconocido como si el mundo estuviera continuamente empezando. Tenía un hambre voraz por entenderlo, pero no para dominarlo, como así hace el naranjito de la Casa Blanca, que ya podía haberse muerto él, leñé. No. Ian quería entender el universo para explorarlo. Y cuando la realidad no le interesaba, por burda, por soez o por malvada, era capaz de alumbrar un mundo nuevo. Pero Ian no huía de la realidad, la ampliaba, como quien abre ventanas donde solo hay muros. Con Ian el mundo se llenaba de sirenas monstruosas,
de robots con sentimientos, de mentes que se expanden más allá del cuerpo, de dioses que no saben que lo son, de humanos que dejaban de serlo y futuros tan extraños que acababan iluminando nuestro presente. Porque en el fondo lo que hacía Ian no era solo imaginar, era resistir a ese mantra que nos dice constantemente que todo ya está escrito, que no hay alternativas, que no hay futuro. Ian no aceptaba ese chantaje, porque cuando dejamos de imaginar, cuando dejamos de desear algo diferente, entonces sí, entonces todo ya está escrito. Yo tuve la suerte de ser su amigo. Y eso significa que durante mucho tiempo, todos los jueves, cumplíamos con uno de los rituales más extraños y más hermosos que he conocido nunca. Quedábamos en el restaurante El Cencerro. Chris, su mujer, Katy, la mía, Ian y yo. Hay gente que lleva a sus perros al parque o a la playa para que corran, se cansen y vuelvan luego más dóciles a casa. Pues bien, Cristina y yo llevábamos a nuestros guiris al cencerro. Chris y yo perdíamos el tiempo hablando en español de la aburrida política española, mientras que Ian y Cathy hablaban en un perfecto inglés de Oxford de ordenadores cuánticos, de cuásares, colonoscopias, canciones medievales, la sintaxis del latín vulgar, civilizaciones extraterrestres, recetas imposibles de cocina india, teorías sobre el origen de la cocina, agujeros de gusano, manuscritos perdidos, inteligencia artificial, hongos alucinógenos, mapas antiguos, los límites del lenguaje, vinos que sabían a otra cosa, herejías medievales, viajes que nunca se hicieron, sueños recurrentes, enfermedades raras, la vida en Marte, la estupidez humana, bibliotecas infinitas, médicos venecianos, palabras que no existen en español, finales alternativos de novelas y cualquier otra cosa que en condiciones normales necesitaría conversaciones distintas, pero que con Ian cabían sin problema en un mismo trago de ron. Y ahora que ya no está, uno tiene la tentación de pensar que el mundo se ha vuelto un poco más estrecho, un poco más previsible, un poco más normal. Pero eso sería un error, porque quizá la mejor forma de despedirle no sea entristecernos, porque él ya no está, sino hacer algo que a él le habría gustado mucho más. No compréis flores, comprad libros, porque la voz de mi amigo permanece viva en cada una de las páginas de sus libros. Y ahora te toca, querido amigo. Bueno, lo primero, para los mal pensados, después de este mensaje de no compren flores, compren libros, y de que yo haya sido el que editó el último libro en castellano de Ian y que sale en la foto, esto no es ningún tipo de marketing macabro ni nada por el estilo, sino que es una casuística de estas que son la alta posibilidad de que suceda lo imposible, que esto es algo que fascinaba a Ian y con lo que hablaba mucho con él, ¿no? La cantidad de veces que sucede lo improbable. Como yo soy así de idiota, cuando cogimos el taxi para ir al tanatorio, Rocío, que es mucho más seria que yo, dijo, por favor, al tanatorio de Cahueñes. Y yo dije, ¿me llevas al tanatorio? Me engañaste, me traes engañado. Pensé que me traías a una fiesta. Y en realidad me doy cuenta de que estuve bastante acertado, porque en el fondo esto debería de ser un poquito también como una fiesta. Es una fiesta que tiene un ingrediente un tanto extraño, que es cierta
dosis de tristeza o un poco de dolor, pero que eso es como algo positivo porque es el resultado final de algo maravilloso, que es haber pasado tiempo con alguien como Ian. Cuando alguien que no conoces, por muy relevante o importante que sea, nos deja, bueno, pues dices, vaya, nos ha dejado, qué importante era su obra. Cuando tienes un sentimiento mucho mayor, viene derivado de haber compartido tiempo con él, de haberle querido, de haber conocido. Así que yo siempre, cuando llegan estos momentos y la gente está un poco triste, yo digo, festejemos que estemos un poco tristes, ¿no? Porque eso quiere decir que hemos compartido grandes momentos con alguien, y si este es el pequeño peaje que tenemos que pasar, pues bienvenido sea. Conocer a los autores muchas veces no solo no ayuda a entender su obra, sino que a veces pasa todo lo contrario. No es el caso de Ian. La obra de Ian era como era él. Ian era culto, erudito, brillante, un poco disperso a veces, irreverente también muchas, libre, y su obra tiene todas esas características porque estaban en él. Yo disfruto mucho sus libros, disfruto mucho su lectura, y cuando lo conocía tenía la misma sensación que cuando lo leía, ¿no? Y eso es algo que me sucede siempre y que es maravilloso. Sus novelas están llenas de ideas. Hablar con él era caer por un tobogán lleno de ideas que te llevaba de una a otra. A veces era muy difícil incluso irlo siguiendo y era auténticamente maravilloso. Quizás por eso cuando se habla de él como escritor se usa el término de un escritor de ciencia ficción racionalista. Leía a Alejo hace poco que dijo enfermizamente realista, que me parece mucho mejor, pero por cómo exponía estas ideas, a él le gustaba decir que era realista surrealista. Y me parece que como siempre, o sea, cuando él te daba una definición ya no tenías que seguir buscando. Esto no es como cuando la gente te dice, vaya, encontré las llaves en el último sitio que busqué yo. Claro, porque cuando las encontraste dejaste de buscar, supongo. Digo, pero no, es porque era perfecta, era la definición perfecta. Tenía tantas ideas y tanta brillantez que en un mundo en el que cada vez esto parece que se valora menos, podía resultar incluso un argumento, ¿no?, en contra de lo que podrían ser las ventas de esos libros. Pensadlo bien, yo crecí en un momento en el que los videojuegos tenían que ser un reto y te gustaba estar atascado y pasar un nivel. Ahora, en cuanto te atascas un minuto, lo que quieren los aficionados es que te saque un mensajito que pone quizás deberías pulsar aquí. Pasa lo mismo cuando vas a eventos. Hay gente que llena una sala donde, no sé, un influencer habla de un autor, mientras la sala del autor, hablando de su propia obra, al lado no está llena. Y la literatura también tiene que ser un reto. Los libros de Ian eran un reto. Y tú sabes un poco lo que piensas de tus amigos por las cosas que les recomiendas. Y tú sabes que tienes amigos a los que les recomiendas un tipo de libros y otros no. Y probablemente a los que no les recomendarás un libro de Ian es porque no fuera un maravilloso libro, que sin duda lo era, sino porque tus amigos no los considerabas los lápices más afilados de ese estuche. Una vez leí en una entrevista hace tiempo, y lo hablé con él porque me pareció que yo compartía mucho esa idea, que Ian había dicho que la ciencia ficción era el género que mejor explicaba la realidad y que quizás más se centraba en ella, mientras que a lo mejor otro tipo de ficción que se centraba más en las atribulaciones morales de un protagonista estaba mucho más limitado, ¿no?, porque se centraba solo en eso. Y yo creo que es cierto. Yo creo que este tipo de escritura de ciencia ficción racionalista les obliga a ponerse a analizar el mundo en el que vives ahora, en pensar a dónde vamos, en pensar de dónde venimos, en pensar por qué es así, en pensar cómo debería ser, en pensar cómo va a ser. Y esos escritores son los pensadores de hoy. He tenido la suerte de conocer a muchos y yo siempre he dicho que con los más brillantes, Ian era sin duda de los más brillantes de todos ellos, aprendí bastante más y me interesé más por muchas cosas de lo que jamás consiguieron que me interesara en la educación reglada. Y valoro y creo que he aprendido mucho más comiendo en su casa que muchas de las horas a las que debería haber ido, no a todas las que tendría que haber ido en la universidad. Es que además era tan vasta la cantidad de intereses que tenía, como nos acaban de citar antes algunos en las conversaciones que tenían en el cencerro, que aunque sí que podía haber temas presentes, sus libros no se parecían en nada, eran totalmente distintos unos de los otros. Y parecía que este caudal de ideas nuevas podía ser, y sin duda lo sería, totalmente infinito. Estar aquí también, como cuando haces un festival,
o como, yo qué sé, cuando haces cualquier lucha de cualquier carácter social, se debería de basar en hacer que lo extraordinario sea algo ordinario. Eso también tiene un peligro. Tú de repente, imaginaros que aquí hoy estuvieran tocando los Rolling Stones. Evidentemente nosotros somos mucho mejores, pero la gente diría, wow, ¿has visto que están los Rolling Stones? Sin embargo, si cada semana estuvieran aquí los Rolling Stones, la gente ya no le daría importancia a que estuvieran, y sin embargo siguen siendo los Rolling Stones. Pensar que hemos tenido la suerte de compartir tantos momentos, tantos festivales, tantas charlas, tantas conversaciones con Ian, seguro que llegó algún momento en el que sabíamos lo guay que era, pero ya no reflexionábamos, no lo valorábamos, ¿no? Y era nuestro Rolling Stone. Y a veces yo decía en el Celsius, joder, si es que Ian Watson está aquí cada año, ¿qué festivales pueden decir algo así? Me había dicho Cristina en su momento, en un ataque de osadía, porque dejarme a mí hablar es una cosa que me pareció sorprendente, gracias por asumir el riesgo, que hablar un poco de la figura de Ian como escritor, y como veis he hablado de lo que me ha dado la gana. Y esto es lo que hubiera hecho Ian, y creo que en realidad, de todo lo que he dicho, este es el mejor homenaje a él, haber hablado de lo que me ha dado la gana. Y ahora dejo el escenario ya. El siguiente capítulo. Un poquito. Bueno, a ver si lo digo bien. Los primos de Ian, Pamela y Dani, bien, y ha llegado a tiempo, nos han enviado una caja de galletas. Y por expreso deseo de la familia, quieren hacer un concurso. Aquel que suba aquí y cuente un recuerdo memorable de Ian y lo haga de manera breve y nos haga reír, se llevará una galleta. Entonces, bueno, pues vamos a empezar. Yo creo que ¿quieres ser la primera, Catherine? Tú vas a ser la última. Vale. Pues entonces, Laura. Las galletas son muy buenas y muy ricas y muy caseras, ¿no? Estas son unas palabras que le ha dedicado mi abuela a Ian. Solo tengo buenos recuerdos suyos y le he pedido al Señor que lo tenga con él para siempre, porque era una excelente persona. Bueno, ¿quién se anima por...? Muy bien, veo que de hecho va a haber aquí un combate. Bueno, yo ría, simplemente por haber venido te mereces... No, para el siguiente. Para el siguiente, vale. Además yo creo que eres celíaco, ¿no? No soy celíaco, pero este susto me compunge el estómago. Hace muchos años yo conocí a Ian a través de Miguel Gallardo, el ilustrador. Me llamó un día emocionadísimo diciendo que tenía que leerme imperiosamente un libro porque era un libro en el que, según decía Gallardo, había descubierto ese insondable misterio de la comunicación y el lenguaje autista. Yo me imaginé que me iba a recomendar un libro de algún comecocos o algún neurobiólogo especializado, y resulta que era una novela de ciencia ficción de un tal Ian Watson, ¿no? Yo no conocía, era la primera vez que tenía noticia de Ian Watson. Lo busqué, el libro estaba descatalogado, llamé a Alejo a ver si había manera, como era de ciencia ficción, me dijo que por supuesto, que si no tenía prisa me lo traía y nos veíamos en julio en la Semana Negra. Le dije que, bueno, yo pensé que podía vivir esos meses sin haberme leído el libro que Gallardo decía que tenía que leerme inmediatamente, ¿no? Pasaron los meses, llegó la Semana Negra, Alejo no me trajo
uno, sino dos, porque me trajo 2 ediciones a elegir, me quedé con las 2. Y recuerdo que Alejo me dijo, tú ya sabías que Ian iba a estar aquí. Pues no, con mi caraja habitual no lo sabía. Dijo, joder, pero si anda por aquí por la semana, pues me voy a buscarlo. Me fui a buscar a Ian, no lo encontré, pero encontré a la mejor persona que podía haber encontrado en el momento, que era Cristina. Le pregunto, oye, Ian Watson, que anda por aquí, ¿sabes si va a firmar? Y Cristina me dijo, ¿habrás traído un libro? Sí, 2. Entonces me dijo, bueno, pues dáselo que lo tienes ahí, ¿no? Y había un grupo de gente allí sentado. Yo, que soy fetichista para el tema de los libros dedicados, pero también muy tímido, le dije, no, joder, ¿cómo voy a saltarlo? Ahí está tomando una cerveza, de saltarlo ahí. Y Cristina me cogió a mí, cogió el libro y dijo, anda, ven acá. Me llevó a Ian y le contó a Ian que era un amigo que era muy tímido y un poco gilipollas y que no me atrevía a pedirle que me dedicara al libro, ¿no? Le di el libro y Ian me hizo mucha gracia, cogió el ejemplar y de repente, con esa sonrisa tan suya y esa mirada como de niño, se quedó fascinado porque el ejemplar, claro, era de segunda mano o de cuarta o quinta, de saber. Y no era uno de esos ejemplares que huelen todavía un poco al plástico, así como de oportunista, cazafirmas de festival, ¿no? No, era una cosa con vida. A mí me alucinó ya de entrada, ¿no? Cuando abrió el libro, craso error por mi parte, que acababa de comprarlo y no lo abrí primero, estaba dedicado ya. Recuerdo que Cristina me miró como, pues, si ya está dedicado, sí, pero es a otro, ¿no? Entonces la fascinación de Ian aumentó, ¿no? Porque aquel libro tenía vida y además firma, ¿no? Y recuerdo que de repente se puso muy, muy, muy contento y empezó a decirle a todo el mundo que la fecha de la dedicatoria era un número primo. Mira, es un número primo. Y a Cristina, mira, es un número primo, ¿no? Y recuerdo que Cristina, con cara de póker, le dijo que sí, que es primo. Pero lo resaltable es que es la fecha en la que nos conocimos. A mí me pareció, yo que estaba como observador, ¿no? Que es el papel que más me gusta en esta obra de teatro que llamamos Vida, estaba alucinando porque de pronto era como, no estaba leyendo una novela, estaba viendo una novela que transcurría gracias al Azar, ¿no? Que es un guionista fantástico, y todo aquello era posible gracias a esa originalidad, a esa autenticidad y a esa curiosidad infinita que tenía Ian y que además transmitía, ¿no? A partir de aquel momento, también he de decir que recuerdo muy bien que Ian me soltó un rollo sobre una cosa así como muy tipo Camelot, en la que yo de repente era una especie de Sergabén a partir de aquel momento, que tenía que darle otra nueva vida mística, mitológica a aquel libro, que por supuesto conservo como un paño, con 2 dedicatorias, la del anterior propietario y la mía. A partir de aquel momento, gracias a la generosidad de Ian y Cristina, Isabel y yo fuimos testigos de cargo de esa novela a lo largo de los años, novela que tuvo de todo, también novela romántica, no a lo Corintellado, sino más bien a lo Macía Watson, mucho mejor, y nosotros la fuimos viendo crecer, ¿no? Lo que para nosotros, por supuesto, fue un privilegio. Muchos años después, Miguel Gallardo estaba invitado en la Semana Negra, estaba en Gijón, invitado en la Semana Negra, donde presentamos juntos el libro María cumple 20 años. Y bueno, aprovechamos también para dar la chapa con el autismo, él porque era su tema y para mí porque es lo que hay. Y una mañana llamó Gallardo a casa desesperado porque tenía que entregar un dibujo a La Vanguardia, pero le faltaba no sé qué artilugio y no podía enviarlo, y el trabajo y bla, bla, bla. Isa le dijo, mira, dame 5 minutos, déjame hacer una llamada y ya te aviso. Llamó a Cristina, le contó que Gallardo estaba desesperado porque bla, bla, bla. Volvió a llamar a Gallardo y le dijo, mira, te voy a enviar
a casa de unos amigos, son Cristina e Ian, ella te lo soluciona. Gallardo, que con su caraja habitual, amigos vuestros, yo conozco a... Sí, hombre, sí, Cristina Macía, la traductora, Juego de Tronos, seguro que la conoces. Ah, sí, sí. Oye, ¿y Ian Watson, el escritor? Entonces, claro, Gallardo se quedó como out. Dijo, me estás enviando a casa de Ian Watson, el escritor de Empotrados. Acordaros que era el que había descubierto el misterio insondable del lenguaje autista. Gallardo se quedó completamente alucinado y Isa le dijo, pues sí, mira, te estoy enviando a casa de Cristina y además, conociendo a Cristina, seguro que no vas a irte con hambre de su casa y sí, comerás seguramente con Ian Watson. Ese podía ser el final, ¿no? de ese círculo, de esa novela, pero yo creo que prefiero dejarlo en un color incolorado. Este cuento no se ha acabado, mientras devolvamos a Ian la generosidad que tuvo con todos nosotros, lo mantengamos vivo en nuestra memoria, en nuestro recuerdo, en nuestro corazón, que los libros vayan pasando de mano en mano, para hacer que Ian sea eterno, porque mito y leyenda ya es pues como Excalibur, ¿no? Así que gracias Ian y gracias Chris. Bueno, yo voy a ser bastante más breve. No compréis flores, comprad libros. Y recuerdo muchas ocasiones y me imagino la escena de decirle, Ian, recuérdales que aparte de comprarlos, los lean. Y le estoy viendo de lado, mirando torvamente, sonriendo y diciendo con su acento, tienes razón. No sé si algún amigo más quiere tomar la palabra. Pues si no, vamos a cerrar. Nos va a ayudar para cerrar el acto la Guiri, Catherine. Una botella de ron, de Ian. Casi acabada porque se Ian. Bueno, claro, pero queda un chupito. Bueno, con vuestro permiso voy a hablar inglés, porque hay algunas personas viéndonos fuera que no entienden el español y también porque siempre hablaba con Ian en inglés, entonces para mí es más fácil. Bueno, Cristina, Ian's beloved guapa, has asked me to sing his favorite pub song. Ian was quite fond of bursting into song during our outings, and he always did this with a mischievous twinkle in his blue eyes. You can all picture them. Please imagine Ian's playful expression as I share with you the sexual life of a camel, which Ian claimed to be the unofficial anthem of Oxford's rowing team. I'll try my best, okay? The sexual life of a camel is stranger than anyone thinks. In moments of amorous passion, he frequently buggers the Sphinx. But the Sphinx's posterior passage is clogged with the sands of the Nile, which accounts for the hump on the camel and the Sphinx's inscrutable smile. Well, I would like to propose a toast to our jolly friend, Ian. If you are watching from home and speak English, raise your glass to our jolly good fellow. Si eres hispanoparlante, puedes cantar, es un muchacho excelente. Los que estáis aquí en persona, os pido tocar codos
Ay, no explicaste por qué en tu discurso. Vale. Durante la pandemia, Ian dejó de tocar a los demás. Bueno, menos a la guapa, me imagino. Y entonces siempre nos saludábamos dando al codo. Entonces, os voy a pedir una cosa un poco especial, que os pongáis de pie con las personas que estáis a vuestro lado y os dais de codos o engancharos de codos. Y vamos a cantar For He's a Jolly Good Fellow. ¿Ok? ¿Preparados? ¿Listos? Muy bien. For he's a jolly good fellow, for he's a jolly good fellow, for he's a jolly good fellow. And so say all of us, and so say all of us, and so say all of us. For he's a jolly good fellow, for he's a jolly good fellow, for he's a jolly good fellow. And so say all of us to Ian. Bueno, pues muchísimas gracias en nombre de la familia por acompañarnos. Y vamos a terminar con una canción que eligió Cristina para Ian, que lo que pretende es que nos quedemos fundamentalmente y que vivamos el buen rollo con el que vivió Ian la vida. Nos ponemos en pie.
acto terminado. Muchas gracias.